ese niño de antes. Ya tenemos en línea, Pedro, a nuestro querido profesor Daniel Quiroga, secretario general de AMET. Profesor, como siempre, un gusto conversar con usted y desde la radio lo estamos saludando junto a Pedro Hugo Yélamo. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, Alejandro? Un gusto. Don Pedro, ¿cómo está? Hola, profesor, bienvenido. Buen día, amigo. Buen día. Profesor, como siempre, un gusto conversar con usted y estábamos evaluando y analizando acá en la radio la situación, esta vuelta a la presencialidad, profesor, desde ayer en forma paulatina, creciente en 14 departamentos, algunas escuelas de esos departamentos, para finalizar luego ya en el mes de octubre con lo que es Gran San Juan y Capital. Pero también analizábamos, profesor, algunos contagios en las escuelas, personal docente, personal de maestranza, y bueno, y la nueva forma de protocolo que ya a nivel nacional el ministro de Educación lo ha evaluado y será otro tema en el próximo Consejo Federal de Educación. Seguramente este viernes, cuando ustedes han estado reunidos con el ministro de Educación de nuestra provincia, han evaluado también estos temas. Cuéntenos. Bueno, por supuesto, esto ya se venía hablando, pero desde antes de julio, que íbamos a volver a la presencialidad y en lo posible a la presencialidad total. Y es lo que se está haciendo ahora. Empezamos con la burbuja el 2 de agosto, y bueno, y ahora viene la presencialidad cuidada plena, por supuesto en los 14 departamentos y en aquellas escuelas menos numerosas, o sea, que no tienen tanta cantidad de alumnos y tantas burbujas. O sea, eso es lo que pidió el Ministerio de Salud justamente para evitar los contagios, ¿no es cierto? Claro. Nosotros tenemos 35 días para hacer este intercambio de burbujas hasta llegar a la burbuja plena, y luego 80 días de clase, que por supuesto va a ser cuidada. ¿Qué quiere decir esto? Que los recreos por supuesto van a ser más largos, intermitentes, con diferentes horarios. Bueno, como estaba dentro del protocolo, para que se higienice las aulas en ese interín de paso de un profesor a otro, en el caso de las escuelas secundarias y en el caso de las escuelas primarias, Sí. o que tienen pocos profesores, de la misma manera. Eso significa, profesor, que para cada nivel tiene su protocolo que se va a cumplir, por supuesto, rigurosamente. Es la idea, y lo mismo que en los recreos, es la idea de que se cumpla coordinadamente, de la mejor manera, que es uno de los pedidos que le hemos hecho al ministro, en donde intervenga como equipo la dirección de área, los supervisores, los directivos de cada institución, en conjunto con los docentes. Tenemos que, por supuesto, que la entrada a la escuela no va a ser exactamente a la hora de entrada que está estipulado, sino va a haber un tiempo, porque se controla la temperatura, se hace cola con el distanciamiento y todo eso, que bueno, no está en lo que es estrictamente la educación de cada una de las asignaturas, sino está dentro de lo que vendría a ser una educación ciudadana, ¿no? Claro, claro. El tema de la señalización, de las distancias, ya el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, lo ha dicho ayer a la prensa, que se está evaluando las distancias de 1,5 metros a 2, cómo, si van a continuar, si se van a achicar, más que nada en los recreos y en las aulas. Profesor, algunos docentes ayer me decían que preocupa cuando se vuelva, Dios mediante, a esta presencialidad muy parecida a la que estábamos acostumbrados allá por el 15 de octubre. Bueno, hay cursos muy numerosos, profesor, en el secundario y en algunos grados de primaria, que bueno, cuando estén todos los chicos se va a evaluar cómo va a ser esa situación en el aula. Claro, este es un tema que se venía hablando, pero desde hace mucho tiempo atrás. La calidad educativa se refleja también en la cantidad de alumnos, y hay escuelas y cursos que tienen más de 40 alumnos, 45 alumnos por curso. Y bueno, en esta pandemia se ha aflorado esa falencia que tenemos, que a veces se sienten presionados los mismos directivos a inscribir más, y bueno, en realidad se puso un tope que era de 35 alumnos para arriba. Sí.
y bueno, ahora en estas situaciones vemos que termina siendo dañino, pero dañino en todos los aspectos, también dañino en la calidad educativa que debemos sacar. Hoy en día la educación personalizada, menos estricta, con otro tipo de, menos estricta no en el sentido de los conocimientos, sino de que el chico tiene que tener la libertad para pensar y poder investigar en diferentes fuentes. Bueno, usted de eso es especialista, profe, pero se busca realmente una educación diferente, y para esa educación diferente, más plena, mejor, necesitamos tener menos alumnos en las aulas. Es así, y habrá que buscar... Acompañado de esto con la pandemia, nos trae esta situación, y justamente esto se produce en el Gran San Juan, en las escuelas grandes. Exacto. Que no tienen más espacio para construir aulas, entonces no se puede hacer más aulas. Claro. Esto va acompañado de dos cosas, de la calidad de la salud y de la calidad educativa, ¿no? Es así, profesor, y los docentes seguramente, bueno, tendrán que buscar nuevas estrategias, nuevos recursos, pensando en estos nuevos espacios, tiempos y agrupamientos, profesor, que son diferentes ahora. Por supuesto, pero también el Estado tiene que buscar estrategias para empezar a hacer infraestructura para las escuelas, claro, y especialmente para las escuelas numerosas o en los departamentos, en los diferentes departamentos, para que en primer lugar los chicos se queden ahí en las escuelas de los departamentos, o en las escuelas de algunos lugares de jurisdicciones de los departamentos, y no se vayan a las escuelas cabeceras, y las escuelas cabeceras tengan la cantidad de alumnos que corresponde. Claro, que ocurre generalmente eso, profesor, es así. Recién, profesor, hablábamos con Pedro que está preocupando, hay muchos contagios, profesor, tenemos conocimiento en diferentes niveles de docentes que por supuesto están pidiendo la licencia correspondiente porque tienen los síntomas y luego se confirma el positivo COVID. En escuelas céntricas, inclusive en escuelas de departamentos alejados a la ciudad. Ayer dialogaba con un equipo de conducción de una escuela del Bardón. También tenemos conocimiento de un nivel inicial acá en la ciudad, no solamente el equipo docente, sino también los porteros. Así es que realmente es preocupante que en las instituciones educativas se esté manifestando este contagio, profesor. Y es preocupante, y era uno de los condicionamientos para la vuelta a esta presencialidad cuidada plena. Inmediatamente se va a activar, seguramente si esto se va incrementando, se va a activar la vuelta a la burbuja o el corte de las clases, o no, ¿no es cierto? Esperemos que no. Porque, bueno, ya la vacunación, nos falta vacunar, porque en realidad nos falta la vacuna de esta enfermedad que quede para toda la población, para que esté cuidada toda la población, y bueno, y pensar cuál va a ser la vacunación para los chicos de menos de 18 años o menos de 10, 12 años, ¿no? ¿Cómo va a ser? Claro, sí, que lo hablábamos recién, cómo será esta vacunación para los menores, que también debe realizarse, es inminente que esto ocurra, profesor, más que nada estando en las escuelas, los chicos ya. Claro, justamente no es algo que ataque directamente a los chicos, o sea, la incidencia en los chicos ha sido mínima, sí, pero quizás ahora empiece a aparecer en mayor proporción, pero bueno, esto es son cuestiones de quien gobierna, de tratar de implementar, conseguir las vacunas, de buscar la forma de hacerlo lo más rápido posible y de la mejor manera, y que también la población esté consciente que, bueno, no hay mejor vacuna que la que se pone, ¿no es cierto? Claro, sí. Recién me hacían una consulta de que hay docentes que no se quieren poner la vacuna, pero tampoco quieren volver, y yo no he escuchado ninguno de eso. Sí que sé que hay personas que no están de acuerdo en ponerse la vacuna, bueno, ellas son decisiones personales, sí, pero esa persona tendrá que volver a trabajar, ¿no es cierto? Claro, sí.
Sí, porque existe esta resolución que se enmarca en el decreto 033, profesor, la resolución 2859, que en sus 3 anexos menciona estos casos particulares, y uno de ellos es, a manera de declaración jurada, debe decir el docente por qué no se quiere vacunar, y bueno, y ahí se verá qué va a suceder con ellos. Sino lo que implica para el sistema educativo un suplente de esta persona estando las vacunas. Bueno, sus argumentos los tendrá, pero las decisiones seguirán, lo ha dicho el ministro de Educación también. Claro, es así. las decisiones van a seguir, en ese aspecto no hay nadie que diga que no, o sea, bueno, cada uno es responsable de sus decisiones y de su cuerpo, pero porque la transmisión va a estar, o sea, independientemente que estemos vacunados, seguramente que va a haber contagio, pero la enfermedad va a ser muy leve, mucho más leve. Claro, sí, por supuesto. Es así, profesor. Dando vuelta de páginas, también seguramente el viernes, porque usted me envió el acta, han abordado el tema de aumentos salariales para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Cuéntenos cómo se evaluó a nivel jurisdiccional. No, a nivel jurisdiccional, al retrotraer este aumento del 7% del sueldo de octubre, que se cobraría en noviembre, a cobrarlo en agosto, estamos bien con los números. Y está bien la cláusula que manifiesta que vamos a la revisión en diciembre, a ver en qué condiciones estamos porque nosotros estamos, acá en la provincia se cumple estrictamente con lo acordado en las paritarias nacionales. Estrictamente en los montos, digo, se llega hasta esos montos. Entonces, bueno, hay que revisar si esos montos no se tienen que incrementar, seguramente que se tienen que incrementar. En diciembre estaríamos conversando con la ministra de Hacienda. Lo que nos gustaría que si se acuerda esto, con el sueldo de diciembre tenemos que estar cobrando este incremento, ¿no? Claro, porque a nivel nacional se habló de un mínimo de 38.000 pesos en octubre, 39.000 en noviembre y 40.000 en diciembre, profesor, como sueldo mínimo. Claro, por eso, sentarnos en diciembre a ver cómo está, y seguramente que si esto se empeora o supera ese monto, nos vamos a tener que sentar antes de diciembre, porque la paritaria salarial se activa inmediatamente ante una situación de esto. Cualquier gremio puede presentarlo, inclusive nos llama el mismo gobierno, ¿no? Perfecto, profesor. Y para finalizar el último punto, titularización, que tanto nos están preguntando, la fecha de iniciación de expediente es casi los últimos días de octubre, profesor. Nos queda septiembre y octubre para terminar con toda la documentación y presentar finalmente para lograr tener horas titulares. Claro, esto ya son situaciones personales de cumplimentar todo lo que pide la resolución y el decreto, acuerdo paritario para titularizar. Eso sí, lo tienen que hacer. Tratar de que no demorarse en los papeles, ya cuando es una cuestión de la burocracia dentro del Ministerio de Educación, porque falta algún papel, alguna designación, un cambio de situación de revista, dejarlo plasmado dentro de la misma carpeta de titularización, que bueno, el cambio de situación de revista se encuentra en tal y tal lugar o no tiene resolución. Claro, que es la pregunta puntual, profesor. ¿Qué hago para hacer reserva de horas suplentes? Me preguntan, y yo intuyo que esas horas suplentes son las que van a pasar a ser titulares y que en esos momentos no está ejerciendo esas horas. Es lo que yo interpreto, porque muchos docentes preguntan eso. No, las horas suplentes las horas suplentes se hace una reserva de derecho, con las condiciones que está estipulada en la resolución. Esa reserva de derecho es porque hay docentes con cargo de mayor jerarquía. Por ejemplo, ahora viene la titularización, o sea, el concurso de titularización de los cargos de directivos de las escuelas medias, ¿no es cierto? Sí. Esas personas, para poder estar en un cargo directivo, han licenciado un montón de horas. Perfecto. O cargos. Y esas horas las ocupan los suplentes, y quizás hay directivos que llevan 10, 15 años y tienen hace 10, 15 o 20 años suplentes.
O sea que esa persona está de suplente hace 20 años en esas horas cátedras o cargos. Bueno, Bien. ¿por qué no va a tener derecho a titularizar si él no tuvo la culpa de que el gobierno escolar o el gobierno provincial no decidiera hacer los concursos como se están haciendo ahora? Y no pudo titular esas horas cátedra y no pudo concursar cargos directivos. Sí. Recordemos que los cargos directivos en el nivel secundario, en todos los niveles, para llegar a ser directivo de un cargo, para ascender, tiene que ser titular. A ver, profesor, si entiendo, quien haría la reserva de horas, en este caso de horas suplentes, es el que se encuentra actualmente en el equipo, siendo equipo de conducción, y ha tenido esas horas suplentes que tiene otro suplente. ¿Quién reserva las horas? ¿El que reemplaza al equipo de conducción o el que está en el cargo de equipo de conducción? No, el que está en el equipo de conducción. Bien. Por si no elige, por si vuelve a las horas. Claro, si no elige, vuelve a las horas. Bien, si no, ahí está. Si no concursa, vuelve a las horas. Pero si concursa y gana el concurso y es titular en el cargo directivo, sí, quien es suplente o suplentes son los que hacen la reserva de derecho. Ahí está, ahí clarísimo. Entonces yo pedí al docente que nos preguntaba ayer... O el suplente del suplente, porque se dan casos que se van a titularizar horas. A ver, el docente pidió licencia por un cargo de mayor imputación presupuestaria. Sí. ¿No es cierto? Y a su vez el suplente que tenía en ese cargo de mayor imputación presupuestaria pidió licencia para un cargo de mayor jerarquía en otra escuela. Bien. ¿Se ubica lo que le quiero decir? Sí. Es complejo, pero se entiende. Bueno, ahí tiene suplente de suplente. Entonces tienen que hacer reserva de derechos. Bien. Para y lo hace, disculpe, lo hace en las oficinas que están en el Ministerio de Educación enmarcados dentro de la resolución 1159 y 1160. No, hay una resolución especial para los titulares, que no me acuerdo el número. Bueno, de después, viejo, por favor. No me acuerdo el número, pero hemos estado trabajando en esa resolución. No importa, después me la envía, profesor. Sí, pero está dentro está en el, yo se la voy a enviar. Sí. En esa resolución, que es un acuerdo paritario, están las condiciones que tiene que tener y lo que tiene que llevar. Hace un expediente por mesa de entrada, ese expediente va a estar guardado y va a tener una copia de ese expediente el docente que lo haga. Cuando se titularice, la persona a quien le está haciendo la suplencia automáticamente debe presentar los papeles que se exigen para la titularización. Últimos conceptos, etcétera, cartilla psicofísica, física, esas cosas. Porque puede ser ahora, dentro de un año, o qué sé yo. Clarísimo. El docente nos está escuchando en estos momentos, profesor, así que le está respondiendo directamente a quien envió el mensajito. Yo le pedí que nos escuchara hoy tempranito porque usted iba a dar la respuesta. De todas maneras, para completar de hacer todos los deberes, profesor, después me envía el número de resolución y se lo envío yo a este docente. yo hago los deberes. Es que no me acuerdo, el número de resolución le hemos estado trabajando y hasta con una hasta sobre una cuestión legal y no lo recuerdo. Justamente ayer estábamos hablando de eso. Como para las docencias pasivas, que tienen que cumplimentar lo que está dentro de la resolución para las docencias pasivas, que tienen derecho a titularizar. Bárbaro, muy claro, profesor, como siempre un gusto conversar con usted. Seguiremos, por supuesto, haciéndole algunas preguntas en este marco de la próxima titularización. Y bueno, que tenga un excelente día y como siempre le digo, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, a su disposición, no hay ningún problema. Cualquier duda usted me consulta, yo le envío la información. No hay ningún problema. Recordemos que pronto vamos a tratar en estas paritarias que hacen al trabajo del régimen de reemplazo de las escuelas agrotécnicas y los reglamentos de funciones, como se comprometió el ministro de Educación para solucionar un problema de organización en las escuelas agrotécnicas, que es importantísimo, y en las escuelas medias, técnicas y agrotécnicas, su manual de funciones para que quede claro
todas las funciones inherentes a cada uno de los actores de la educación en la provincia de San Juan. Pero muy bien, profesor, estaremos atentos entonces También al me avance de estos gustaría temas. algún día Sí, que se haga competencia de título en el nivel superior y se tenga en cuenta en el nivel medio el profesorado en concurrencia con el título base en todos los aspectos, porque hay problemas con ese profesorado, especialmente en el nivel medio, en las escuelas medias que tienen orientaciones a materias duras o a especialidades duras como informática, en materias tienen, ¿no es cierto? Informática, qué sé yo, las partes de medicina y todo ese tipo de cosas que hay un sector que no acepta estos profesorados, que aquel que hace el profesorado, que está en una escuela técnica, que tiene un título técnico, ya sea universitario o de nivel secundario, hace un profesorado, ya sea de tecnología, de profesorado en concurrencia con el título base, que se hizo hasta hace un par de años atrás, o 3 o 4 años atrás. Bueno, no se está aceptando, como también la competencia de títulos en el nivel superior y especialmente en los terciarios técnicos, que creo, a mi leal entender, que deberían de pertenecer directamente a la dirección de área técnica y manejarse con una competencia de títulos, a diferencia de lo que es la formación docente, que es otro tipo de educación. Por supuesto. Bueno, esperemos que esos temas también se vayan mejorando, visualizando y haya más apertura. Estamos peleando, lo estamos luchando a brazo partido, porque yo creo que uno tiene que instruirse, conocer cuáles son la formación docente, cómo se forma un docente, y el que elige formarse como docente y tiene un título técnico es porque la ley se lo obliga, la Ley Nacional de Educación, la provincial lo obliga, y decidió dar clases, quizás no todas las horas, ¿no es cierto?, o no todos los cargos, pero decidió dar clases y decidió volcar los conocimientos técnicos, pero con la apoyatura que es invaluable de la parte pedagógica, ¿no? Claro. Y bueno, y no se tiene en cuenta, por ejemplo, hablo así directamente en el nivel medio, el profesorado en concurrencia con el título base no se tiene en cuenta. O se le baja el puntaje, o sea, no hay algo que había antes, interjuntas, entre la junta media y la junta técnica, había interjuntas, y de esa manera acordaban, inclusive hasta los mismos puntajes en los valoradores. No se está haciendo ahora, y creo que eso es un perjuicio para un montón de gente que se preocupó, hizo profesorado para no solamente empezar. Claro, pero no solamente profesorado a nivel superior, sino también a nivel universitario, y eso no es conveniente para la educación. Aparte que justamente los manuales de funciones está para que las obligaciones que tengan directivos para controlar si las clases se dan realmente bien, y para que los profesores cumplan con sus deberes y tengan derechos sobre esos deberes, como los derechos que se lo hemos dado con estas titularizaciones. Han tenido un derecho importantísimo de la estabilidad laboral. Muy bien. Perfecto, profesor. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Que tenga un excelente día, ¿eh? No, muchas gracias. Que pase un buen día, y igual a Pedro, que es un gusto conversar. Pero es recíproco. La década de los 80. Bueno, profesor. Ha pasado mucha agua, ha pasado mucha agua sobre el río, y mucha ética que fuimos tirando por atrás, olvidándonos, o generaciones, o no hemos tenido en nuestra generación la posibilidad de enseñar las buenas cosas para llevar adelante una provincia y un país. ¿Qué le parece? De otra manera, ¿no? Claro que sí, profesor, lógicamente que sí. Que ande muy bien. Gracias, profesor. Un abrazo. Gracias por todo. Un abrazo. Hasta luego, profesor.